Hoy nos acompaña vía remota Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Muy buenas noches, director. Muy buenas noches, muy buenas noches. Los saludamos aquí desde la sede de la Cámara de Diputados, aquí en la Ciudad de México. Pues muy buenas noches a usted, qué gusto poder platicar sobre esta reforma que implica el pago histórico de muchas deudas, pero justamente quisiéramos entender cuáles son los alcances, cómo aterriza esta reforma que reconoce a las poblaciones indígenas y afrodescendientes ya como sujetos de derechos y también como actores políticos. Pues muchas gracias, Azul, y en efecto la piedra angular de esta reforma constitucional que acaba de aprobar la Cámara de Diputados por unanimidad, tanto en el voto por lo general como en lo particular. La piedra angular es el reconocimiento de nuestros pueblos y de nuestras comunidades como sujetos de derecho público. Esto implica que a partir de ahora las decisiones que tomen nuestros pueblos y nuestras comunidades en sus asambleas o en otras instancias de decisión, pues serán plenamente válidos ante el Estado, ante el gobierno, ante la sociedad, ante terceras personas. También podrán ser sujetos para la asignación de recursos públicos que ejercerán de manera directa, sin ningún tipo de intermediación, y podrán ellos mismos, a través de sus autoridades y representantes, construir sus obras y acciones, como ha venido ocurriendo con este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la construcción de los caminos artesanales, en donde son los propios pueblos quienes administran los recursos y quienes hacen estas obras camineras. Y sobre todo, algo muy importante es que serán los propios pueblos quienes podrán acudir ante las instancias jurídicas correspondientes para defender sus derechos. Están ahora legitimados para que puedan defender sus derechos sin ningún tipo de intermediación. Esto es lo que implica el hecho de que ahora se reconozca a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Adelfo, buenas noches. Te saluda Alberto Nájar, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Nos quedan un par de minutitos rapidísimo para esta conversación. Ojalá que podamos seguir más adelante en otro momento. Adelfo, ¿esto significa entonces que las decisiones que tomen las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos son válidos en términos legales? ¿Eso implica usos y costumbres, formas de elección y sus figuras de autoridad inclusive? Así es, así es. Ahora nuestros pueblos podrán tomar decisiones para nombrar y elegir a sus autoridades municipales a través de asambleas comunitarias. También esto implica que podrán tomar decisiones, sobre todo para resolver conflictos de diversa índole en el ámbito comunitario. Y sobre todo, algo muy importante, mi estimado Alberto, es que ahora sí podrán ejercer sus formas de gobierno y organización comunitaria. Esto es lo que implica esta reforma constitucional, y por eso tiene una importante trascendencia, porque en el último de los casos se trata de dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, que lamentablemente no fueron acatados en sus términos en la reforma constitucional del año 2001. Pues será muy importante ver el proceso. Esto ya pasa por la Cámara de Diputados, como nos comentas, de manera unánime, va al Senado, y luego hay que ver también, muy importante, el proceso de la aprobación de las leyes reglamentarias, justamente para aterrizar todas estas cuestiones que están puestas ya de manera constitucional, y así irían a quedar. Vamos a darle seguimiento a todo este proceso. Adelfo, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, yo les agradezco. Creo que hoy ha quedado claro que los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos son un consenso nacional, y esperemos que ahora en el Senado de la República pues pueda también expresarse esta voluntad política para que todas las fuerzas parlamentarias puedan aprobar Adelfo, esta minuta de manera Perdóname, unánime. Adelfo, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo para que nos podamos despedir. Aguántame un poquito.
Y ya retomamos la conversación con Adelfo Regino después de esos problemas técnicos. Adelfo, de nuevo, una disculpa por todo lo que ha acontecido, pero lo importante es que estás aquí para tu última reflexión. Adelante. Muchísimas gracias, Alberto. Pues sí, lo que yo decía es que hoy ha quedado demostrado que los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos son un consenso nacional. Y esto es muy importante porque estamos avanzando hacia la reconciliación de nuestro país, hacia el reconocimiento de nuestros derechos históricos y sobre todo al cumplimiento de acuerdos que se han suscrito en el pasado entre el gobierno de México y nuestros pueblos, como es el caso de los acuerdos de San Andrés, y que bueno, pues hoy se avanza hacia su cumplimiento. Se hace un acto de elemental justicia a nuestros pueblos y bueno, pues con esto empezamos a crear las condiciones para revertir las lamentables condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión, discriminación y racismo en el que durante muchos siglos han vivido nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Pues Adelfo Regino, muchas gracias por esta conversación y vamos a seguir en contacto porque falta todavía la aprobación en el Senado y ya la aplicación en el terreno de esta reforma constitucional. Que tengas una buena noche, Adelfo. Muchas gracias, Alberto. Te mando un gran abrazo. Otro igual.